En este momento ya tenemos listos los cortes de nuestra falda. Este vestido va a llevar 3, uno en tul, uno en tela base y uno en forro. Tul y tela base tienen el mismo largo y el forro está cortado 4 centímetros más corto. Ahora, en cuanto al volumen, tela base y forro son faldas media circular y el tul está cortado en falda circular. Vamos a trabajar con la tela de tul. Este ejercicio lo estoy haciendo en pequeño para que pueda verse bien en la cámara, pero bueno, tú ya sabes que lo estás haciendo en tamaño real. Al momento de cortar tu falda de tul, pudiste tener 2 resultados. El primero, en una sola pieza. Y el segundo, en 2 piezas. Esto depende del ancho de tu tela y de la cantidad que hayas conseguido o que tenías disponible. Ahora vamos a ver qué hacer en ambos casos. Trabajemos primero con el círculo de una sola pieza. Para nuestro vestido vamos a necesitar que esta pieza tenga un corte, ya que ese corte nos va a servir como abertura para el cierre en la parte de la espalda. En el círculo de una sola pieza lo que vamos a hacer es doblarlo a la mitad. Aunque yo te estoy presentando esta tela como ejemplo, recuerda que esta es tu falda de tul. Ya que la tenemos perfectamente doblada a la mitad, verificamos que todos los puntos nos coincidan. Vamos a colocar alfileres en uno de los extremos. Así evitamos que la tela se mueva mientras realizamos el corte. Y vamos a abrir en ese extremo que ya tenemos fijo. Con una mano sujetamos y con la otra abrimos desde el largo de la falda hasta llegar a la cintura. Así es como vamos a trabajar nuestra falda, de una sola pieza. En el otro extremo le vamos a colocar una marquita, una muesca, para saber que ahí es el centro delantero. Al abrir la pieza, así es como te quedó. Ya tienes tu círculo completo, tu muesca del delantero y la abertura va a quedar en la parte de atrás, en la espalda. Si vas a trabajar tu círculo en 2 piezas, es importante que hagamos una tercera abertura y te explico por qué. Si tomamos una de estas y la dejamos en la espalda, la otra va a quedar justo en el centro del delantero y eso no le va a dar un terminado estético a nuestro vestido. Lo que vamos a hacer entonces es dejar estas aberturas en los costados para que puedan disimularse de mejor manera. Ahora la tercera abertura va a ser realizada en el centro de una de las piezas. Vamos a suponer que esta es la delantera. Costura de costado y esta la vamos a doblar a la mitad. Prendemos con alfileres y realizamos el corte por esta parte. De esta manera vamos a evitar que en el centro delantero tengamos un corte, que las costuras queden en el costado y que en la espalda tengamos la abertura que necesitamos para el cierre. Claro que si tu diseño pide que tu corte esté en el centro del delantero, pues entonces ahí ya nos evitamos este tercer corte, pero en caso de que no sea, es importante realizarlo. De la misma manera, a la mitad de la cintura de esta pieza hay que marcar el centro del delantero para saber en dónde lo vamos a ubicar en nuestro talle. De esta manera, y no te espantes de ver tantos cortes en la falda, como el tul nos va a crear volumen, las mismas ondas van a hacer que se pierdan con el movimiento. Además de que esta falda de tul está cortada, con la cintura agrandada para poder plisar, eso todavía nos da mayor ventaja. En este caso, tengo la falda cortada en 2 piezas. No sé si el tul se alcance a percibir, pero aquí están. Tengo el corte en el costado, en el otro costado y aquí en el centro. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a unir en la máquina. Vamos a comenzar con las costuras del costado. Para ello es importante que hagamos coincidir los costados desde la cintura hasta el largo de nuestra falda. Lo vamos a unir con costura francesa.
Recuerda que en un tejido donde se alcanza a percibir el derecho y el revés, en el primer paso el derecho va por fuera. Recuerda que antes de coser un tejido fino, un tejido delgadito, es importante que realices pruebas para saber que el calibre de la aguja es adecuado, que tu alimentación en cuanto a los impelentes y pie prensa tela son correctos para que la costura quede bonita. Entonces vamos a comenzar. Vamos a dar un pequeño rematito y el ancho de esta costura va a ser de medio centímetro. Avanzamos desde la cintura hasta el largo de la falda a medio centímetro. Cuidando que los costados todo el tiempo nos queden a la par, que no se desfasen. De repente el tul es un poquito complicado en ese aspecto porque como es muy ligerito y transparente, puede que se desfasen y no nos demos cuenta, pero pues vamos a estar pendientes de esto. Terminamos con un remate. Ya que tengo mi primer costura por el derecho, ahora volteo mi pieza y envuelvo la costura que acabo de realizar. Es lo mismo que hicimos en el talle. Coloco mi costura de unión justito en el doblez y ahora voy a coser a un poquito más de medio centímetro para que la costura que hice anteriormente quede dentro y no se salga. Ahorita estamos trabajando en tul y no se deshilacha, pero por ejemplo si fuera chifón, que es otro tejido delgadito, y no cubrimos bien con esta segunda costura, todos los hilitos se van a empezar a salir. Recuerda que esta segunda costura es la que asegura la que queda por dentro. Terminas con un remate. Y este es el resultado. Esta aletita ya te queda por dentro y por el derecho así es como se ve. Como te digo, esta costura ya se pierde en el vuelo de la falda cuando esta cae desde la cintura, con el movimiento y todo ello pues casi son imperceptibles. Si tú no quisieras dejar que esta aletita quede suelta, que no habría ningún problema en hacerlo, entonces lo que vamos a hacer es sujetarla. Abrimos nuestra pieza, direccionamos la aletita del lado de la espalda donde nos va a quedar la abertura para el cierre y vamos sujetándola por esta línea de aquí. Entonces das nuevamente tu remate y vas a hacer que esta costura te vaya quedando por la misma línea. Terminas con un remate. Aquí ya solo se ve tu costura de unión, pero ni por un lado ni por el otro se nota que haya un excedente de costura. El otro costado lo vas a coser de la misma manera. Aquí ya tengo ambos extremos cosidos y ahora vamos a ir a la parte del centro de la espalda. Si tú cortaste tu pieza en un círculo completo, entonces lo único que vas a coser es esta tercera costura. Vamos a hacer exactamente la misma costura, pero considerando el espacio que nuestro cierre va a ocupar. De nuestra cintura hacia abajo son 15 centímetros mínimo lo que debemos dejar para nuestro cierre. Ahí le colocamos una marquita, yo lo voy a hacer con un alfiler para que en la cámara se pueda ver. En la marquita de tus 15 centímetros vas a bajar primero tu aguja, recuerda que vamos a hacerlo en costura francesa y que tu derecho queda por fuera. Quitamos el alfiler para no coser sobre él y desde ahí damos un rematito. Y nos seguimos hasta el largo de la falda.
a medio centímetro. Para la segunda parte vas a voltearla para cubrirla con el segundo pespunte de costura francesa. La acomodas y nuevamente tu costura va a empezar desde ese punto, desde los 15 centímetros de la cintura hacia abajo. Ahí haces el segundo pespunte. Bajas tu aguja primero antes de comenzar a coser para que estés seguro de dónde vas a iniciar tu puntada. Remate y así hasta el largo de la falda. Ya que te quedó esta aletita por dentro, esta de aquí, te repito, tú decides si la fijas o no. Por ejemplo, aquí en el tul, como la tela es transparente, tú puedes ver lo que hay por dentro. En este tipo de tela casi da lo mismo si fijas la aletita o no, pero por ejemplo si fuera otra tela como chifón o alguna otra que no se transparentara tanto, si no la fijas, esta aletita se disimula totalmente porque solamente queda por dentro y por fuera se ve como una costura normal. En este caso del tul yo siempre prefiero fijarla porque así no se ve como que dentro está una costura torcida, sino que se va a ver de todas formas, entonces mejor que se vea derechita y fija todo el tiempo. Si tú decides fijarla, también te vas a detener en los 15 centímetros debajo de la cintura. Esto lo vas a dejar libre. Es importante que te fijes que todas tus puntadas queden al mismo nivel, porque cuando coloquemos el cierre se va a notar si colocaste unas antes, otras después, entonces cuida ese detalle. Ahora vamos a plisar la cintura de nuestra falda de tul. Para ello nos vamos a ir a la perilla de nuestra máquina de longitud de puntada y la vamos a colocar en la más grande. En mi caso pues es el número 5. Y vamos a pasar la costura entrando desde un extremo por todo el contorno hasta llegar al otro extremo. Esta puntada la vas a dar a medio centímetro desde el ras de nuestro contorno cintura. El que hayamos colocado la perilla de longitud de puntada en el número más grande nos va a ayudar a que la vaya haciendo flojita y podamos plisar. Recuerda que no debes dar remate al momento de realizarla, únicamente entras y te vas todo corrido por el contorno de la cintura. Fíjate que ninguna otra parte de la pieza se quede debajo de la aguja para que no vayas a coserlo, porque conforme le vas dando vuelta, esta pues va a ir reaccionando al movimiento. Sobre todo porque ya la tenemos cerrada en la parte del centro de la espalda. Vas acomodando y mira, esta puntada te va quedando bien flojita. Y vas avanzando. Terminas y tampoco des un remate. Sales simplemente y dejas largo el hilo. Y mira, te voy a mostrar, la puntada se fue quedando bien flojita, incluso en algunas partes la tela se plisó. El que hayamos dejado los hilos largos nos va a ayudar a que podamos plisarlo más fácilmente. Recuerda que aquí tienes marcado tu centro delantero. Si tú, por ejemplo, no tuvieras las costuras de los costados, también es importante que coloques una marquita. De hecho, hace ratito lo hicimos con una muesca o con un alfiler en los costados para que sepas en dónde es la cuarta parte de tu círculo. Ahora vas a tomar uno de los hilitos que nos quedaron en el extremo
Como la costura está flojita, vamos a poder plisar fácilmente. Lo que vas a hacer es ir recorriendo el hilo para que la tela quede fruncida de esta manera. Y lo vas a ir haciendo despacito. En este tipo de tela pues no hay mucho problema porque es delgadita, pero hay que hacerlo despacito porque si truenas el hilo ya no vas a poder plisar. Y así la vas a ir recorriendo. Aquí vas a tener presente tu medida de cintura. La vas a dividir entre 4 y cada cuarta parte de la falda la vas a plisar hasta que te dé la medida de tu cuarta parte de contorno cintura, para que en total tú sepas hasta dónde te debes detener. Este plisado se debe ver uniforme en cada una de las 4 partes. Ahora vamos a trabajar en la tela base. Aquí estoy en la abertura que me va a quedar en la espalda. Recuerda que es totalmente opcional el que sobrehiles o no, ya que en este vestido las costuras van a quedar forradas. Bueno, medimos nuestros 15 centímetros para cierre y de ahí hacia abajo cosemos hasta el largo de la falda. Este procedimiento ya lo practicaste. En esta costura tenemos 2 centímetros para cierre, así que no olvides respetarlos. Iniciamos con un remate. Esta es una costura normal, la estamos haciendo por el revés, enfrentando derecho con derecho. Sujetamos el punto donde vamos a llegar para que al ir cosiendo distribuyamos bien la tela y avanzamos hasta el largo de la falda. Después de unir vas a ir a la plancha para abrir tus costuras y que por el derecho tu unión se vea planita. Aquí en la cintura donde dejamos nuestra abertura para el cierre, los vamos a hacer coincidir de esta manera para encontrar el centro de nuestro delantero, ya que esta muesquita con la de la falda de tul nos deben coincidir para poder acomodarlas. Para ello vamos a voltear nuestra pieza de falda en tela base por el derecho. Esta es nuestra cintura. En nuestra tela base también vamos a tener los 4 puntos marcados en la cintura. Vamos a tomar la muesca del centro delantero y la vamos a hacer coincidir con la abertura de nuestra espalda, de esta manera. Y vamos a realizar 2 muesquitas en los costados, aquí y aquí, para saber en dónde estamos encontrando la cuarta parte, aquí y aquí. Ahora vamos a hacer coincidir la abertura de nuestra falda de tul con la abertura de nuestra falda en tela base. Y nos debe quedar de la siguiente manera: el tul envolviendo por completo nuestra falda de tela base por todo el contorno. El centro de nuestra falda de tul nos debe coincidir con el centro de nuestra falda de tela base. Ahí le podemos colocar el alfilercito. Las marquitas del costado también nos deben coincidir con nuestra falda. En el mismo punto le vamos a colocar también el alfiler. En el otro lado lo mismo, costado con costado. Ya que lo tenemos bien distribuido en los 4 puntos, aquí en los extremos de nuestras aberturas vamos a hacerlos coincidir y ahí colocamos un alfiler. En el otro lado hacemos lo mismo. Ahora vamos a tomar el primer extremo y vamos a sujetar nuestra falda de tul con nuestra falda de tela base. Esto lo vamos a hacer por todo el contorno de la cintura, teniendo en cuenta que de este punto a este punto ya distribuimos el plisado para que se vea uniforme. Debe verse la misma cantidad de fruncido al inicio, en el centro y en medio, y así de punto a punto. Inicio, centro y medio deben verse totalmente distribuidos en la misma cantidad. Para esta puntada ya voy a regresar la perilla
de longitud a donde la tenía anteriormente, mi puntada normal. Ahora introducimos nuestra tela debajo del pie prensatelas y nuevamente a medio centímetro comenzamos a fijar, iniciando ahora sí con un remate para que no se vaya a descoser. Aquí sí es importante que mantengamos nuestra costura firme. Acomodamos nuestro plisado al mismo borde de nuestra tela base y vamos sujetando. Llegamos al siguiente punto de referencia, quitamos el alfiler y vamos avanzando. Hay que tener en cuenta el siguiente punto para poder distribuir bien la tela de tul, porque como esta tiene plisado y además es ligerita, puede que pasemos la costura y no la sujetemos. Entonces vamos acomodándola, haciendo que el plisado se vea uniforme mientras avanzamos. Y bueno, obviamente en tamaño real hay que ir teniendo especial cuidado en estos puntos, ya que de centro a costado pues hay mayor medida. Acomodamos tela, quitamos alfiler y avanzamos. Quitamos alfiler y vamos a ir cuidando que por la parte de abajo no cosamos ningún otro punto de nuestra cintura, ya que aquí pues vamos a estar manejando un volumen más grande de tela y fácilmente se nos puede introducir debajo del pie prensatelas mientras estamos cosiendo. Acomodo mi plisado, previamente ya realicé, y fijo. Quito mi último alfiler. Y termino con un remate. Voy a retirar los excesos de hilo, incluyendo el que ocupé para plisar. En este punto vamos a ver ya nuestra falda, nuestra pieza del vestido unida, tela base con tul. Y ya vamos a tener el plisado en nuestra cintura. Ahora vamos a trabajar en nuestra abertura, ya que, como podemos recordar, en la parte del centro de la falda de tul hicimos costura francesa y la cosimos por separado. Estas piezas, al momento de que nosotros cosamos el cierre, tienen que estar juntas. Para ello vamos a ubicar en nuestra falda de tul, espero que se pueda ver aquí en la cámara, de hecho ustedes ahí en sus piezas pues lo van a poder notar, que aquí en este punto, como hicimos varios dobleces para coser, pues así es como nos quedó la tela, dobladita. Entonces lo que vamos a hacer es que en esos dobleces, este de aquí, vamos a cortar. Voy a ejemplificar en este pedacito de tela lo que vamos a hacer, porque creo que este tejido se ve mejor en la cámara. Bueno, esta es la parte interna de mi costura francesa, y por la parte de nuestra espalda, de nuestro trasero de la falda, lo tenemos así, como una costura normal, y aquí tenemos la abertura para el cierre. Si nosotros vemos en esta parte de aquí, en la abertura del cierre, vamos a tener estos pequeños dobleces que nos quedan hacia adentro. Es importante que los ubiquemos, porque estos doblecitos que nos quedan son los que vamos a recortar. Vamos a tomar las tijeras y únicamente vamos a hacer un pequeño corte hasta este punto. Vamos a hacerlo de aquí hacia acá, sin cortar el hilo. Únicamente abrimos. Y también sin pasarnos, justo llegamos solo a ese punto. Así es como se ve. Y el que tenemos aquí, hacemos lo mismo. Ya que hicimos estos pequeños cortes, nuestra tela ya sale de esta manera. Así.
Ahora nos vamos a dar cuenta que por nuestro derecho aún la tela nos queda hacia adentro. Lo que vamos a hacer ahora es cortar de aquí hasta este punto de la costura, con mucho cuidado para no reventar los hilos. Lo vamos a hacer en los dos lados. Voy a tomar mi abertura y ahora corto así, justo en el vértice de mi costura, y en el otro lado también hago lo mismo, justo en el vértice. Así es como quedó. De esta manera ahora nosotros vamos a tener esto por el derecho y esto que nos queda aquí ahora nos va a quedar hacia adentro. Le voy a colocar aquí un alfiler. Del otro lado también le voy a colocar un alfiler. Y ya vamos a tener lo que necesitamos para confeccionar nuestro cierre. Por el revés, así es como se va a ver. Costura para acá y costura para acá. Y de nuestra abertura hacia abajo tenemos nuestra costura francesa. Ya que tenemos los cortes realizados, pues la tela va a salir. Y vamos a hacer coincidir vértice de nuestra abertura en tela base con vértice de nuestra abertura en falda de tul, así. Vértice con vértice. Ahí en ese punto nos deben coincidir. Y ahora de nuestra cintura hacia abajo vamos a unir en recto hacia el vértice para que ya no se muevan las dos telas. Sujetamos aquí en el punto del vértice de ambos vértices para que ahí nos coincidan. Acomodamos nuestra tela, empezamos con un remate. Esto lo estamos haciendo a medio centímetro del doblez de nuestra tela base, que es este de aquí, donde pasan nuestros 2 centímetros para el cierre. Mis 2 centímetros están aquí y yo voy cosiendo aquí a medio centímetro después hacia adentro. Y me voy a detener cuando llego al vértice que está aquí. Voy a tratar de que sea justito a esa altura. Aquí mi tul ya no se va a mover de mi tela base. Retiro el exceso de hilos. En el otro lado de la abertura vamos a hacer lo mismo. De aquí la tomamos, acomodamos nuestra tela desde los vértices, vértice de tela base con vértice de tul, extendiendo hacia adentro la parte que cortamos, esta de aquí, y unimos de nuevo del vértice hacia arriba a medio centímetro. Acomodo mi vértice y de ahí coso. Termino con un remate. Cuando ya tengo cosidos ambos extremos de mi tul con tela base, al momento de doblar para cierre, aquí en el vértice me queda de forma limpia. Lo voy a acomodar aquí. Doblo para cierre mis 2 centímetros, ya está cosido con tul, doblo para 2 centímetros. Y aquí en el vértice mi costura francesa se ve limpia, no se ve ningún frunce. Y por el revés se ve de la siguiente manera. Sujeto el tul pero con el vértice limpio. En este momento ya tenemos completa nuestra unión de tela base con tul y lo que ahora podemos hacer es pasar por todo el contorno de la cintura una puntada de over para que no se deshilache y ya estamos sujetando ambas telas. Lo vamos a hacer desde un extremo hasta llegar al otro extremo, teniendo cuidado de que al pasar la máquina over sujetemos todas estas pestañitas plisadas, porque estas se pueden voltear y puede que pasemos la over
y estas se queden por fuera. Entonces hay que tener cuidado de que se vayan quedando por dentro. Si lo preferimos, podemos pasar primero un hilván por aquí por la orillita, planchar y posteriormente pasar la máquina para que no tengamos ese problema.